Bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra, el contador nuclear. Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez aquí con el contador Carlos Ibarra, el contador nuclear para todos ustedes. Y bien, hoy un capítulo muy especial porque tenemos aquí en cabina a alguien que su servidor lo admira, bueno, desde que era yo un chamaco, desde los 10 años, jugador de fútbol, soccer aquí en Tigres, que ahorita lo van a ver. Y bueno, no sin antes recordarle que esta producción llega cortesía de Casa Musa, Casa del Teatro, pero del teatro en serio. Amigos, visiten Casa Musa porque el catálogo de obras que se presentan son con un contenido muy serio. Y bueno, Casa Musa los espera en Tulancingo, ahí en la colonia Mitra Centro, ahí en la calle Tulancingo y Cruz con Moisés Sáenz. Pueden hasta irse, quien no tiene un carro, se puede bajar en metro ahí en la estación y pueden ver ahí las diferentes funciones que les ofrece Casa Musa, la casa del teatro. También llegamos gracias al patrocinio de Carlita Robles. Carla, quien ahí en Gonzalitos, frente a Liverpool, tiene su negocio que lo recibe a todas las chicas que se quieran hacer un delineado ahí en las cejas, en la boca, y las cosas que ustedes como mujeres se hacen, sus tatuajes para que se vean como siempre hermosas. Y bien, también gracias a Mama More te ofrece esta cabina para ti, amigo, que quieras grabar tu podcast con contenido. El contenido que tú quieras expresar aquí está Mama More. Te ofrece también dentro de las grabaciones un interesante podcast que puede darle una imagen muy particular a tu evento. Hemos platicado que te puede publicitar alguna bodega, alguna construcción, alguna escuela, pero imagínense, amigos, tu graduación, muchachos, la graduación de ustedes de la universidad, que salga así una toma así bien padre afuera de la universidad o afuera de donde ustedes eligieron andar en el autobús o en la pachanga. Ese dron aquí te lo podemos facilitar aquí en Mama More. Y bueno, con esta presentación yo quiero, Roberto, eres alguien que yo admiro mucho, te doy la más grande de las bienvenidas, Roberto Gómez Junco. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Carlos. Un gusto platicar aquí contigo y contactarme con tu auditorio. Gracias, Roberto. Bueno, debo confesar, amigos, que bueno, entre todos los capítulos que hemos tenido aquí, lo tengo que decir para relajarme un poco porque me pone nervioso la personalidad de Roberto porque, bueno, sabemos lo duro que eres como periodista y también lo duro que fuiste como jugador. Entonces me siento ante una personalidad así de fuerte y aparte porque te tengo una gran admiración. Te leo desde que te retiraste de tu carrera, que tomaste la pluma para escribir en la casa editora del Periódico El Norte, y desde ahí como suscriptor y como lector te tengo una gran admiración, Roberto. Muchas gracias. No sé si tan duro como periodista o como futbolista, pero gracias. Bueno, Roberto Gómez Junco, quienes nos gusta el fútbol sabemos que bueno, me confunde un poquito, Roberto, tu parte de cuando tú naces y luego estás en la Ciudad de México y luego vienes a Monterrey y luego el Atlético Español, que fueron tus inicios, y luego Tigres. Ahí me hago un poquito bolas con los tiempos. ¿Cómo fue ahí? ¿Naciste allá, naciste aquí, luego te fuiste? ¿Cómo fue? Nací en Monterrey, en marzo de 1956. En el 69, inicios de abril, a mis 13 años, nos vamos a la Ciudad de México por cuestiones de chamba de mi padre, ¿no? Entonces nos vamos mis papás y los que en ese momento éramos ya los 8 hermanos, sí, somos 8 hermanos. Tengo 2 hermanas mayores, después de mí hay 5 hombres, uno de ellos ya murió, el que me seguía. Pero en ese entonces nos vamos en el 69, abril, a la Ciudad de México. 13 años, que fue un cambio muy brusco, ¿no? De dejar aquí la escuela, los amigos, el fútbol, que tanto me gustaba ya desde entonces, obviamente. Pero después fue un cambio que agradecí. Creo que me sirvió esa experiencia de haberme salido de Monterrey obligatoriamente. No con mucho gusto, pero no había de otra. Y después aprecié ese cambio. Creo que me sirvió, te abre otros panoramas, ¿no? Yo viví de mis 13 a mis 21 años en México, 8 años en la Ciudad de México, una ciudad muy distinta a la de ahora. Y como allá seguí con el fútbol, que de inmediato también vi que era otro nivel, el amateur, ya más organizado en aquel entonces, como creo que lo sigue estando.
Ahí seguí con el fútbol, Club Asturiano, Liga Interclubes. Yo estudiaba en un colegio lasallista desde acá en el Regiomontano Country. Ahí estudié la primaria y el inicio de primero y secundaria. Allá seguí en Simón Bolívar, Universidad La Salle. Y el Club Asturiano, muy, muy importante club, con una liga interna de muy buen nivel. Y de ahí, bueno, pruebo en el Atlético Español y allá debuto teniendo yo 20 años. Atlético Español juego 2 años y a partir de ahí fui viviendo donde me llevaba el fútbol, ¿no? Y el fútbol me trajo de regreso muy pronto acá a los Tigres en 77. Por eso yo regreso acá en 77. De 69 a 77 vivo en México. 77 regreso acá con aquellos Tigres que estaba formando Carlos Milok, que resultaron tan triunfadores. ¿Quién te contrata en Tigres? ¿Quién te hace la llamada? Debe ser una llamada por teléfono. ¿Te buscaron? ¿Cómo fue tu encuentro? No me buscaron. Yo tenía 2 años en Atlético Español, completamente desconocido. Y vengo a pedir una oportunidad acá. Cuando el Atlético Español me ponen transferible, pues quiero seguir jugando. ¿Cómo le hago? Algún tío me dice, mi tío Enrique Gómez Junco, mi papá... muy involucrado también, dicen, bueno, pues ya hablamos con dirigentes allá de Tigres y que te vayas a probar, que te presentes ahí con Carlos Milok, y así lo hago. Con Carlos Milok me presento, quiero entrenar, jugué en él sí estaba más o menos enterado en el medio del fútbol, de lo poco que había hecho yo con Atlético Español. Quiero probarme y llego a probarme a los Tigres y a los 15 días me dicen, pues sí te quedas, ¿no? Y luego ya te quedas en Tigres y ¿tú recuerdas la primera vez cuando ya te dieron tu uniforme? ¿Qué número traías? Porque nosotros te recordamos siempre con el número 6, pero no sé si te tomaste una foto o qué número te dieron cuando ya te la crees de que, bueno, ya soy profesional o bueno, ya estoy en Tigres, ¿no? Bueno, te la crees cuando saltas a la cancha por primera vez, ¿no? En el caso de los Tigres... Mi primer partido, no sé si fue aquel clásico de enero contra el Monterrey, en el que inicio yo. Hubo un partido contra Jalisco también, creo que es contra el Monterrey, enero del 78. Ganamos 4-2 y yo anoté el primer gol, aquel partido. Ese es mi primer recuerdo importante con los Tigres en la cancha. Aquellos maravillosos Tigres de Mantegazza, Barbadillo, Tomás Boy, Batocletti, Sergio Orduña. Gadea, ya estaba Roberto Gadea. Sí, Gadea, sí. De hecho. Sí. El Morri Ruiz también estaba. No, todavía no llegaba él. No, el Morri Ruiz a mí me tocó como compañero en Toluca, ¿no? En los Tigres no. No. Bueno, ya estaba Pilar Reyes. Pilar Reyes, Mateo Bravo, llegó también Quintero, aquel portero, personaje Javier Quintero que había estado en el Monterrey. Jorge García, Mario Carrillo, Batocletti y Ruiz como centrales, Alejandro Izquierdo era otro de los laterales, Ricardo Díaz, el Pillo Herrera, fabuloso Pillo Herrera que murió muy joven o murió muy pronto, Sergio Orduña, Tomás Boy, el abuelo Azuara llega un poco después, también llega el Alacrán Jiménez, Héctor Hugo Ewi también llega ese equipo, ya estaban Barbadillo, Mantegazza, Juan Ramón Ocampo, gran extremo izquierdo paraguayo, los que recuerdo así en primera instancia, son los Tigres de aquella época. Pues ya dijiste todos, prácticamente la alineación. Sí. ¿Y tu número 6? O sea, sí, hablando de números, que fue lo que preguntaste originalmente, yo cuando llego a Tigres, en ese momento no se acostumbraba ni en Tigres ni en el fútbol mexicano que tuvieras un número fijo. Los números se otorgaban de acuerdo a los que jugaban. Vas a iniciar, pues te toca el 6. Probablemente a mí me tocaba el 6 si iniciaba. Si iba a la banca, podía ser el 14 o podía ser el 18. Ahí sí no recuerdo qué números usé, pero sí recuerdo que es hasta un año después cuando se fijan los números. Y ahí sí, cuando ya quedan fijos, yo ya me había ganado la titularidad en los Tigres y ahí sí fui el número 6, yo creo que 2 temporadas. Yo estuve 3 temporadas en Tigres en esa etapa inicial. La primera me tocaba el número que había ahí, como con Atlético Español. Yo no tuve nunca un número fijo con Atlético Español. Ya con Tigres, mis últimos 2 torneos, sí era ese número fijo. Desde que te registraban, ya tenías tu número, y en el caso de los Tigres sí fue el número 6. De ahí pasé al Monterrey. En Monterrey jugué 2 años. Y de hecho en el Monterrey empiezo con el 8, porque cuando yo llego el 6 está ocupado, no sé por qué, empiezo con el 8. Y el siguiente torneo, Julio Arsenio Ribeca, gran jugador del Monterrey,
Me dice, oye, es que a mí siempre me ha gustado el 8. Le dije, pues a mí siempre me ha gustado el 6. Estaba disponible el 6. Le dije, no, yo el 6 y tú utiliza el 8. ¿Verdad? Entonces con el Monterrey fui el 8 y fui el 6. Con Chivas, cuando llegué, acababa de iniciar el torneo, de Monterrey me voy a Chivas, acababa de iniciar el torneo, entonces me tocó el número 23, porque fui registrado después. Llego con el número 23 y llego inmediatamente como titular, pero hay un número 6 ahí que fue al que le quité el puesto, vamos a decir. Llegué en lugar de él, Alejandro Rangel, mediocampista de contención. Entonces, primera temporada con Chivas yo fui el 23, aunque fuera titular. Segunda temporada sí juego con el 6. Y así, lo mismo cuando pasé a Toluca, el Toluca fui el 6 y luego el 7. Depende de los números que estaban disponibles y el número que más te gustara. El número que mejores recuerdos me dejó a mí fue el número 6, el que más tiempo utilicé. Oye, sí, porque nosotros de chavos, de niños, nos enseñaron mucho en la posición. El 1 es el portero, el 2 es el lateral, en las posiciones, el 3 el central. Y el 6, a ti como 6, ¿en qué parte? Te ubicamos siempre como mediocampista, pero tus funciones en el 6, ¿dónde caías como número como tal? Sí, el 6 sería el número para el medio de contención, que bueno, cambia, por ejemplo, en Argentina, ese sería el número 5, es el contención, ¿verdad? Pero acá sería el 6, el de contención, pero en realidad yo no era de contención, era más un mediocampista de enlace. O sea, yo funcionaba, vamos a decir, mejor en un mediocampo con 4. Aquellos Tigres, por ejemplo, era el Pillo Herrera, José Luis Herrera, grandioso futbolista, de contención. Él sí es el hombre que se para ahí en medio, que está más para defender que para atacar, está para recuperar y después tocarles fácil al compañero, ¿no? Entonces era él en medio, formando una especie de rombo, yo por derecha, Orduña por izquierda y Tomás Boy al frente en ese rombo como mediocampista más ofensivo. Pero ese era un rombo. Creo que esa fue la formación en la que más a gusto me sentía yo. Mediocampista cargado a la derecha, con funciones de ir y venir, pero no tanta responsabilidad defensiva como lo tiene el medio de contención. Entonces depende de la formación que se utilizara, yo tendría cabida en alguna de las posiciones del medio campo. Y tenían ustedes en punta a Mantegaza y a Barbadillo. Sí. Y al Alacrán, a veces. El Alacrán llegó después, sí. Eran fundamentalmente Barbadillo y Mantegaza. Hubo un Yauca centro delantero que no funcionaba, entonces terminó Carlos Milok como improvisando a Mantegaza, maravilloso futbolista, muy completo, ¿no? Mantegaza que de hecho en su apogeo en Uruguay era mediocampista de contención. Él nos platicaba cómo le tocó marcar a Johan Cruyff en la Copa del Mundo del 74 y nos decía, yo nada más veía el 14. Todo el tiempo lo único que vi fue un 14. O sea, para cuando quería yo marcar a Cruyff, ya nada más le veía la espalda. El número. De lo que era Cruyff en ese momento, le veía el número. Pero viene a México y como sucedía sobre todo en aquel entonces, pues te vendes mejor si dices que eres mediocampista ofensivo. Olvídate que eres contención, eres ofensivo. Entonces se convirtió en un mediocampista ofensivo y con Tigres terminó prácticamente como centro delantero. Mantegaza, pieza importantísima en el primer título obtenido por los Tigres en aquella temporada 77-78, y Barbadillo por derecha, ¿verdad? Barbadillo con Tomás Boy atrás de ellos. No, bueno, extraordinarios futbolistas. Y luego te toca el cambio de ahí a Chivas. ¿Quién te compra en Chivas? De los Tigres, en los Tigres estoy 3 años. El título del 78, desgraciadamente yo no juego ni semifinal ni final, porque ahí en cuartos de final de aquel torneo sufro mi única lesión importante en el fútbol, la rodilla. ¿Qué? La rodilla. Sí, entonces yo no jugué esa final del primer título de los Tigres, ¿verdad? Pues está lastimado. Juego 2 temporadas más. ¿Jugaste la final de contra Cruz Azul? Sí. Ajá. El pase ese de taquito de Pilar Reyes, casi hacen la voltereta con ese gol. Sí. Y Tomás Boy tiene una oportunidad ahí. Yo había salido de la cancha, jugué muy mal ese partido. Tengo una oportunidad muy clara en el primer tiempo que fallo frente a Miguel Marín, ¿no? Cruz Azul había ganado 1-0 acá. Un balón, disparo muy largo de Rodolfo Montoya de tiro de castigo que se le va a Pilar Reyes, 1-0, y en la vuelta, bueno, fue aquel 3-3 dramático con la posibilidad de un 4-3 que hubiera obligado a tiempos extra, ¿no? No existía eso de que el factor del gol de visitante fuera criterio de definición, ¿no? Sí, jugué esa final contra Cruz Azul. Y ahí salí, esa fue mi tercera temporada con Tigres, esa final es 79-80. Y de ahí paso al Monterrey, no a las Chivas. Primero paso al Monterrey. Cierto. Juego 2 años en el Monterrey, Héctor Hugo Eugui en la dirección técnica,
magnífico entrenador y además era mi amigo y compañero desde antes en los Tigres. Juego 2 años en el Monterrey y de ahí paso a las Chivas. Ahí sí, a partir de lo que me sucedió en Atlético Español, todos los demás cambios de equipo sí fueron decisiones mías. Uh-huh. Yo en Tigres digo, ya no quiero estar aquí, ya el ambiente era muy pesado, ahí nos vemos, quiero seguir en Monterrey, me avisan si el Monterrey está interesado y si no me retiro. Uh-huh. Y salió el interés del Monterrey, hablé con Fernando Arredondo en su momento. Juego 2 años en Monterrey y también cuando viene la renovación de contrato, pues no estoy de acuerdo con lo que me ofrecen, ¿no? Prefiero no jugar, me avisan si hay alguien que se interese y se interesan las Chivas. Las Chivas. Paso a las Chivas, en donde juego otros 2 años. Antes de abordar el tema de las Chivas, Roberto, uno de los recuerdos más grandes que yo tengo también de tu persona como jugador es que yo estaba detrás de la portería del partido ese contra Pumas, el que necesitaban meter el tercer gol, sí, ¿verdad? Para pasar a la final. Sí. ¿O era semifinal para pasar a...? Es que ahí eran grupos. La liguilla se hicieron grupos, uh-huh, y llegamos a ese último partido contra Pumas con la necesidad, no me acuerdo si de 3 o 4 goles. No me acuerdo. Eran 3 y ya tenían 2. Teníamos que ganar 3 o 4, no sé. En el primer tiempo anotamos 2. Uh-huh. Yo anoté el primero el primero es de Mantegaza a pase mío y el segundo lo anoto yo. Sí. Primer tiempo. En el segundo tiempo ya simplemente no pudimos anotar, todo el tiempo encima de los Pumas. Yo estoy justo de la portería de lo que es hoy la portería sur, donde es los abajo del marcador. Sí. Así, ahí estaba. Sí. Entonces cuando tú le pegas, cuando lo cruzas el tiro, antes de que entrara a portería ya sabían que iba a entrar, porque me tocó una posición privilegiada. La perspectiva clara de que iba a gol y el estadio se vuelve loco porque teníamos todo el segundo... teníamos como si yo estuviera jugando. Todo el segundo tiempo para meter un solo gol, ¿no? Y finalmente no se pudo. Pero estamos hablando de un Pumas, pues bueno, de Muñante, de Hugo Sánchez, de Caviño, de todos ellos, ¿no? De Spencer, de Tuca Ferretti. Era un equipo poderosísimo. Sí, no me acuerdo si todavía seguían ellos. Bueno, Hugo ya no. Ajá. Caviño sí, seguramente. El Tuca no recuerdo, porque el Tuca iba y venía, pero sí, eran unos Pumas muy fuertes. No específicamente los de esa temporada, porque de hecho pierden la final con Cruz Azul fácilmente, ¿no? Ese es uno de los títulos de Cruz Azul. O sea, al no lograr nosotros ese otro gol, ellos avanzan a la final que pierden contra Cruz Azul. En el Azteca, sí es. Un golazo de Titino Montoya en el Cruz Azul, sí me acuerdo. Bueno, tú pasas, vamos con el tema de Chivas. Tú pasas a Chivas y bueno, las características futbolísticas como jugador ya en el campo, Roberto, hoy para los quienes no te vieron jugar, quienes nada más en un video te vean en un highlight, así algo breve, sí, pero en un partido completo, hoy, para quien no te vio jugar, más o menos de los jugadores de hoy, como ¿cuál era tu tipo de juego? Qué difícil, eso sí me costaría mucho. Uh-huh. Mediocampista de enlace, preferentemente por derecha. Era yo muy fuerte para los parámetros de aquel fútbol. Le pegaba muy bien a la pelota, tenía muy buen disparo de media distancia, buen toque de balón, creo que buena técnica. No era muy voluntarioso ni muy disciplinado, o sea, sí me costaba el esfuerzo. Uh-huh. Hay que correr más, hay que ir más, hay que regresar más pronto, eso me costaba. Uh-huh. Y tal vez por eso no subí a algún otro escalón, ¿no? En mi carrera como futbolista, pero me costaría mucho decirte como quién actualmente, ¿no? Veo, porque además el fútbol ha cambiado, pero enormidades, ¿no? Uh-huh. Además de que es más exigente ahora en el renglón físico, de los espacios tan reducidos, ya la forma en la que se juega es muy distinta, porque a eso te obligan las condiciones, ¿no? Uh-huh. Ahora tú ves aparatos defensivos muy cerrados, entonces casi es acércate al área contraria y a partir de ahí trata de ver cómo clarificas. En mi época era, desde que tienes la pelota en tu área, juegas en toda la cancha, ¿no? Vas y vienes en toda la cancha, más espacios mucho más propicios, entonces me costaría, tendría que pensarle y después te digo. Ok, bueno, Roberto, y por ejemplo, en esa dinámica que se jugaba en los 70s y a principios de los 80s, esa es mi percepción. Yo hoy veo los jugadores físicamente de esa época, bueno, estaban, pero súper bien trabados. Bato, Clética, Viño, Muñante, del que quiera, Rigoberto Cisneros, tú físicamente es un portento.
¿Algo ha pasado con la disminución de la masa muscular? O sea, hoy son más veloces, tal vez, pero no. Más fuertes también. ¿Sí? Más fuertes también. Sí, hablas de jugadores muy fuertes. Batocletti, no vi otro central con esas características de fortaleza y capacidad técnica también para rechazar balones, para ganar todo, para además el liderazgo que ejercía. Fue el mejor capitán que tuve, inolvidable, el gran Bato. Pero sí sobresalía Batocletti, Roberto da Silva, que también vino a jugar con él un poco después con Tigres, un jugador muy brasileño, fuerte. Sí. Caviño, claro, una fortaleza tremenda, Caviño, pero además el dominio de los cambios de ritmo, la potencia, goleador incomparable. Eran casos así muy claros que sobresalían del resto. Uh-huh. Pero ahora no, ahora son jugadores de 1.80 para arriba, hay varios fuertes, sí, no tanto el futbolista mexicano, uh-huh, que ahí sí creo que sigue estando un tanto rezagado, uh-huh, pero incluso los futbolistas mexicanos de hoy, comparados, uh-huh, con los de hace 20 años, sí son más fuertes, más rápidos, y más rápidos, menos grasa, sí, todo. Oye, Roberto, y bueno, precisamente yo, encapsulado en ese tipo de fútbol que yo vi en los 70s y 80s, ¿qué habrá pasado, por ejemplo, con los grandes, si podemos identificar, qué ha pasado con los tiradores de media distancia, o como tú, que tirabas de fuera del área, o los tiros directos? Porque yo ubico perfectamente a Pata Bendita, a Caviño, pues todo, Rigoberto Cisneros, Tomás Boy, le pegaban, Carlos Reynoso, entre la técnica y fuerza. Yo recuerdo muchos tiradores que oficialmente se paraban ahí a ejecutar un castigo y eran con muchas posibilidades de gol, cosa que ahora en el 2024 no lo vemos tanto, no lo vemos tanto una amenaza como en aquella época, ¿no? Algo ha pasado. ¿Cuál crees que sea la percepción? Reinaldo Gueldini, te faltó el Tuca Ferretti. Tuca Ferretti, ellos bien, dos, sí, por ejemplo. Tiradores, García Aspe, como mexicanos, García Aspe, Ignacio Ambriz, Marcelino Bernal. Yo creo que tiene que ver con lo mismo. Jugadores que sobresalían porque le pegaban evidentemente más fuerte que los demás, pero ahora son muchos los futbolistas que le pueden pegar con esa potencia. Entonces ahora ya no sobresales tan fácil porque en tu equipo te topas con 2 o 3 que le pegan igual de fuerte, ¿no? Uh-huh. Ahora ya requiere otras cosas. Los porteros también cada vez llegan más fácil a cualquier pelota, porque lo que no ha cambiado es la medida de la portería. Es lo mismo, mide lo mismo, con porteros más altos, más ágiles, más rápidos, uh-huh, con más capacidad de reacción, con más potencia en los brincos. Entonces, eso hace que sea más difícil uh-huh, que sobresalgan esos tiradores de tiro de castigo. Entonces ya ves actualmente, bueno, Messi, un poco antes de Messi, Beckham, que uh-huh, fue famoso también por los toques precisos a balón parado, Cristiano Ronaldo. Creo que también en ese rubro son mejores los de hoy. Lo que pasa es que no sobresales tan fácilmente porque la competencia es mayor y porque ahora tienes un portero, no en balde, si ves los penales, cada vez se fallan más penales, porque el portero tiene cada vez mayores alcances, ¿no? Aunque siga siendo la ventaja del tirador. Son más largos, no más altos. Todo, sí. Caso de 1.85 para arriba, ¿no? Roberto, ¿cuál es el contacto? Porque todavía no me quiero ir más para allá, no me quiero ir para lo último. Sé que tienes una gran admiración por Johan Cruyff desde que te leo. ¿Cuál es tu primer contacto con él? O sea, bueno, primero, ¿cuándo sabes de él como futbolista con este holandés? ¿Cómo sabes de él y cuándo lo ves jugar para que sea alguien que tú admiras, que tú sí, que después seguiste su carrera, que aprecias su fútbol como jugador y luego como entrenador? ¿Cuál es tu primer contacto con él? La primera vez que sabes su nombre. Debió ser a principios de los 70 con aquel Ajax inolvidable que ganó copas europeas con ese fútbol que llamaba la atención, que después se le llamaba fútbol total o como quisieras llamarle, pero sí era un fútbol revolucionario, de vanguardia, de no guardar posición fija, ¿no? Que decías, estos giran para todos lados y cómo todo gira alrededor de Cruyff. Cruyff tenía un peso tremendo en el funcionamiento del equipo, o sea, no solo era lo que él en lo individual podía hacer, sino cómo hacía jugar a los demás, por muy inteligente. Y luego, en su máxima expresión se da en 74, que lamentablemente no es campeón aquella selección de Holanda,
Entonces era selección de Holanda, no como ahora ya Países Bajos, con toda la situación geográfica que lleva a que ya se le cambie el nombre, vamos a decir. Holanda pues son 2 provincias dentro de los Países Bajos, ¿no? Aquella selección holandesa del 74 revolucionó al fútbol. No fueron campeones, pero dejaron una escuela que tuvo mucho que ver con la historia del fútbol, con la evolución del juego. Y ahí Cruyff tenía mucho que ver. En el 74 yo tengo 18 años. Estoy aspirando ya a jugar fútbol. Es cuando voy a probarme al Atlético Español. Entonces sí veo mucho fútbol, disfruto del fútbol. Y Cruyff era la máxima figura. Y creo que desde entonces no ha habido otro jugador que pese tanto en el funcionamiento del equipo en general. Lo que Maradona hizo por sí mismo es increíble. Y ahora me quedo con Messi por encima de todos. Creo que Messi ha hecho más que ningún otro en la historia del fútbol. Creo que no ha habido mejor jugador que Messi. Ahí puede ser de gustos. Yo sí veo a 4 grandes futbolistas cronológicamente: Pelé, Cruyff, Maradona y Messi. Y ahí me acuerdo siempre de Valdano, que dice, son 4 incomparables y sin embargo los comparamos. O sea, son 4 incomparables. ¿Para qué los comparamos? Porque es muy difícil comparar épocas, ¿no? Pero ya entrando en el terreno de lo subjetivo y del gusto de cada quien, Messi rebasó todo lo que yo sentía, sí, específicamente por Johan Cruyff. ¿Y el contacto que tuviste con él en persona, cuándo fue? No, fíjate que a Cruyff, sí, casualmente me tocó saludarlo en algún evento en Pachuca ya muchos años después. Él había dejado ya de dirigir y alguno de estos eventos que organiza el Pachuca del Salón de la Fama. El Salón de la Fama. No, este no era el Salón de la Fama. Bueno, no estoy seguro porque ahí saludé a Arrigo Sacchi, por ejemplo, sí, probablemente era algo relacionado con lo del Salón de la Fama. Cuando empezaba, cuando era como un proyecto incipiente, ahí tuve la oportunidad de saludar a Johan Cruyff sin que él supiera todo lo que yo lo había admirado, ¿no? Mira, y luego, bueno, también como jugador, Roberto, tú tenías línea, regresando al campo, tú tenías línea abierta de tus entrenadores. Roberto, la que agarres de afuera, échale, tiro a gol, ya no se la pases a nadie, vámonos. Confiaban en tu pierna derecha, lo que entrenaban entre semana, ¿tenías línea de eso? No, línea no, esa es decisión del jugador, ¿no? Un técnico sí te puede decir, tienes que disparar más de media distancia, o te puede decir, dispara menos, o sea, es que parte de las virtudes que deben tener los grandes futbolistas, o una virtud fundamental, es la elección de la jugada. A veces no sabemos por qué alguien es tan bueno. Zinedine Zidane, figura inconmensurable. ¿Por qué es tan bueno si no parece tan rápido? Bueno, porque domina los cambios de ritmo, domina su propio cuerpo, a pesar de ser corpulento, es un jugador alto, fuerte, pero mueve el cuerpo de acuerdo a lo que le conviene, como en su momento lo hacía Tomás Boy. Tiene una técnica depurada, tiene técnica en su máxima expresión, cómo recibe la pelota, cómo pasa, cómo puede pasar de primera, cómo puede regatear, pero tiene otra cosa por encima de los demás, o así la tenía Zinedine Zidane. De las alternativas que te presenta cada balón, él optaba por la mejor. Llega un balón y este balón le puedes pegar como viene, lo puedes cabecear, lo puedes parar con el pecho, o si viene abajo puedes parar y girar, o como viene tocarle a un compañero, o intentar una pared, una triangulación. Bueno, parecía que Zidane, antes de recibir la pelota, ya le habían dibujado ahí las distintas perspectivas y elegía la adecuada. Es que pudo haber hecho esto, pudo haber recibido el balón, no. En lugar de parar el balón, como venía, le pegó y lo metió al otro palo, ángulo, por decir, ¿verdad? Un jugador muy inteligente en la elección de las jugadas. Y pensé en Tomás Boy porque era otra gran cualidad de Tomás. Nos quedamos con su capacidad técnica, qué elegante y qué clase y qué bien le pegaba la pelota en corto, en largo y qué bien pasaba. Sí, pero qué bien elegía también cada jugada. Era muy difícil ver a un movimiento adecuado de un compañero al ataque que no lo aprovechara Tomás Boy. Si tú agarras el balón y lo manejas muy bien, pero tu compañero se movió y claramente te puso hay una posibilidad de gol. Si le pasas el balón en el momento oportuno y de manera precisa, y no lo hiciste, entonces no sirvió de nada tu capacidad técnica. Ahí entra la visión de cancha, ¿no? Que lo de Tomás era extraordinario, como a nivel mundial lo fue Zinedine Zidane.
¿Qué jugada elegir? Entonces, esto para decirte que si yo cada vez que agarro el balón quiero pegarle a media distancia, pues entonces, ¿en dónde está tu inteligencia para decidir cuándo disparar y cuándo no? Cuándo tu disparo va a desperdiciar una jugada promisoria, o cuando dices, bueno, no es tan promisoria y voy a correr el riesgo de pegarle fuerte desde afuera, ¿no? O estoy solo y la única opción es tirar, ¿no? Sí, estoy marcado. Así es. Bueno, ya me adelantaste el tema siguiente con Tomás Boy. Una figura muy importante en el plano profesional, con Tigres, contigo. Y pues bueno, te tocó conocerlo en su mejor momento, a finales de los 70s, Tomás Boy. Sí, claro. Igual mucha gente, pues nada más con los videos que puede ver los highlights, pero Tomás Boy era el dueño del partido. Íbamos al Estado Universitario y la conexión que tenía con ese público era tremenda, como pocos, ¿no? Sí, jugadorazo, porque además de lo efectivo que era estéticamente muy agradable. O sea, un jugador elegante, la clase con la que jugaba, nunca perder la compostura, jugar bien en corto, en largo. Cuando había que garigolear, pues lo hacía porque era muy habilidoso, pero también tenía esa visión para de repente pasar a 40 metros a un compañero que entra solo, ¿no? O un cambio de juego también, pases filtrados. Un jugador muy completo. Yo llegué en 77, él ya había hecho algunas cosas buenas en Atlético Español, en el Potosino, pero es en los Tigres en donde se desarrolla plenamente como futbolista. Él jugó 14 años, que ahí de 74 a 88. Sí. Y con un peso tremendo también en el equipo. Increíble que durante tantos años fuera el máximo goleador en la historia de Tigres, sin ser centro delantero, sin ser la faceta de goleador su principal virtud, ¿no? Y que jugó el Mundial de 86 ya lejos de su apogeo. Por eso la gente a nivel nacional no entiende lo que fue Tomás Boy como futbolista, no lo dimensiona, porque le tocó verlo en 86, cuando la plenitud de Tomás fue en el 78, en el 80. Tomás en el 78 era el mejor futbolista en México, claramente, y decidieron pues que no cabía en ese fútbol de chavos que corrían para todos lados pero sin saber a dónde, y que fracasaron rotundamente en Argentina. Roberto, bueno, esa infancia en la que yo veo a ustedes en Tigres, era en el medio tiempo, por ejemplo, nos dejaban entrar al estadio universitario y jugábamos ahí partidos, era el entretenimiento. Ahora ya es otro entretenimiento pero con este tipo de público y cómo el Club Tigres tenía ese manejo, esa conexión. Es más, hasta había 2x1 y niños gratis. Hoy difícil de dar este tipo de promociones por razones de mercadotecnia o porque el estadio está muy vendido. A lo que voy, ¿no sientes tú que somos en el público regiomontano, bueno, en general en México, somos una influencia de un público también como el de la NFL, donde se adoptan mascotas? Somos el fútbol mexicano como que adopta también modismos, bueno, ya desde sabido los argentinismos, ¿no? Lo de la onda esta que sacaron los españoles del paseillo y como que somos la influencia de muchos otros costumbres en otros deportes. Tú, Roberto, como se hacía en los 80s y ahora por razones de mercadotecnia o por razones de copiarla, ¿tú cómo ves este cambio así entre el público más metido, o está justificada la mercadotecnia? ¿Tú cómo has visto este cambio? Como una evolución normal, ¿no? El negocio del fútbol ha crecido, entonces cada vez hay más intereses que por un lado pueden enriquecerlo, pero también contaminarlo. Hay una evolución muy marcada también en cuanto a cómo se ha metido el fútbol en el gusto de la gente. Muchos podemos añorar el fútbol de antes, pero el fútbol de ahora apasiona mucho más que antes, convoca a mucho más gente que antes. Muchos quisiéramos el fútbol de antaño porque era de más espacios y porque también nos remite a lo que nosotros mismos éramos en aquella época. Pero que el fútbol se juega mejor en México y en todo el mundo, aunque ahorita en México sí hay una especie de estancamiento muy marcado, ya con visos de retroceso, pero en general el fútbol evoluciona, aunque no sé si el espectáculo futbolístico lo haga por esto de la reducción de espacios, de los tiempos. Ya no es tan fácil ver ciertas jugadas por
por la forma en la que se juega. Yo sí le modificaría las reglas al fútbol, de hecho. Yo sí buscaría cómo ampliar los espacios. No haciendo porterías más grandes, como decía Avalanche, ni tampoco canchas más grandes. Con las mismas medidas, creo que 11 contra 11 son muchos futbolistas en la cancha, ¿no? 22 futbolistas saturan, ves que no hay espacio, las estrategias hay que modificar algo el fuera de juego para que no sea tan clara la postura del que siente que no puede competir al tú por tú, y entonces se encierra y dificulta, porque siempre será más fácil defender que atacar. Pero en cuanto a la mercadotecnia, sí, lo veo como una evolución normal. Cada vez es más negocio, entonces cada vez hay más ingredientes que lo van modificando, tal vez copiando, a veces mal copiadas, cosas de distintas partes, ¿no? O a lo mejor el fútbol también se consumía solamente el viernes, sábado y domingo, y ahora desde el lunes ya lo consumes, ¿no? Con los resultados del domingo y con los resultados. Y además se ha globalizado, o sea, cada vez la gente está viendo más fútbol de todo el mundo, ya no es nada más el fútbol en México, como era en mi época. Pues en mi época veías el fútbol mexicano y de repente te enterabas en la Copa del Mundo que ahí estaba Johan Cruyff, ¿no? Roberto, bueno, vamos a abordar el tema que te decía, el de las Chivas, porque, bueno, las Chivas, el América podrá ser el campeonísimo cuando lo traía Carlos Reynoso, después el zurdo López, y bueno, todos los que desfilaron en el campeonísimo que nos tocó ver en los 80s, pues bueno, hasta con Dirceu, cuando vino Dirceu, y luego ya cuando estuvo Antonio Carlos Santos y toda esta generación, Alfredo Tena. Pero mira, tú como jugador de Chivas tuviste, será lo que sea el América, tuviste ahora sí que el privilegio, la situación de agarrarte a trancazos con la bronca esta que podemos ver aquí, que luego ya con los años, Roberto, seguimos sin ver un pleito como de estos del que se dieron, pero con todo. O sea, el día de hoy no he visto algo similar a una campaña como esta. ¿Cómo realmente empezó esa bronca, tú que estuviste en ese clásico? Bueno, primero te diré que campeonísimo era el Guadalajara, ¿no? En realidad como campeonísimo es reconocido el Guadalajara, pero el Guadalajara de los 50 y principios de los 60, ¿no? Aquellas Chivas de Chava Reyes, Héctor Hernández, el Tigre Sepúlveda, el Tubo Gómez. Bueno, Héctor Hernández y el Tubo, que vinieron aquí a Monterrey en alguna época a jugar, por cierto, con los Jabatos, el único equipo al que yo le he ido, los Jabatos. Los Jabatos estuvieron en primera división. Tú eras aficionado de ellos. Seguidor enfermizo, ¿verdad? Claro, a mis 10 años, me perdono a mí mismo porque estaba yo muy chico, pero los Jabatos están de 66 a 69, de mis 10 a mis 13, y con esos Jabatos lloré, gocé, reí como con ningún otro equipo, ¿no? Al descender los Jabatos en 69 y luego irse diluyendo la franquicia, algo de ella creo que se aprovechó para los Tigres que después aparecen. Bueno, ya se me quitó, y además yo jugaba ya mucho al fútbol, se me quitó el deseo de ser aficionado de nadie y simplemente disfruto al equipo que despliega buen fútbol, ¿no? Entonces, ese campeonísimo de Chivas marcó una etapa importantísima en nuestro fútbol, en los 50, en los 60, y luego viene como respuesta a lo del América, ¿no? Otra visión. Este es el equipo del pueblo, es el Guadalajara, ahí les ve el América, que es el equipo de los ricos, ¿no? Que después en realidad eso se va como traslapando, se va diluyendo, pero en esencia son el rico, el poderoso contra el pueblo que no pesa, pero que es muy seguido, ¿no? Aquellas Chivas. Y sí, en el 82-83, mi primer temporada con Guadalajara, nos toca como adversario un América que había roto todos los récords, un América muy fuerte, muy bien armado, muy dinámico, muy eficiente al frente, muy ofensivo, rompió récords de puntos. En aquella temporada todavía eran las victorias de 2 puntos, no había surgido lo de 3, a mí no me tocó eso de 3 puntos por victoria. Ese América había roto todos los récords, pasa fácil por los cuartos, por las semifinales, y las Chivas, que habíamos terminado creo que en el 5º lugar general, bueno, pasamos primero sobre el Atlante, habíamos terminado en el 7º, y nos toca en cuartos de final el Atlante. El Atlante, que había sido el segundo equipo, aquel Atlante de Lato. De Caviño. De Caviño, un equipazo aquel. Estaba el Gonini, Vázquez Ayala. Sí. Eliminamos al Atlante, pero estoy pensando si fue con quién primero y me quiero acordar cuál fue el primer rival al que eliminamos. No. Primero el Atlante, ¿no? Eliminan al Atlante. Y luego al América y pasan a la final. Sí, exactamente. Primero al Atlante porque fuimos 7.
Y al Atlante le ganamos en la ida y en la vuelta, que era un equipo muy fuerte Atlante, pero las Chivas, aunque habíamos sido séptimos, habíamos cerrado muy bien. Eliminamos al Atlante y América venía a eliminar no sé a quién, pero muy fácil. Chivas, América ya era campeón, ahí se sabía porque era una planadora, creo que terminó invicto. Hablamos de torneos largos, hablamos de 38 partidos, creo que no perdió, y si no, bueno, perdería alguno por ahí. Récord que creo que prevalece. Si lo trasladáramos a 3 puntos, no creo que ningún equipo haya hecho tantos puntos como aquel América. Y se instala en la semifinal y da por hecho que a las Chivas pues les va a ganar. Y de hecho nos gana en la ida. Nos gana 2-1 en la ida, en el Jalisco. Yo anoto el gol de Chivas, ahí un disparo que medio desvía un defensor, 2-1, pero bueno, nos dábamos ya por perdidos. Va a la vuelta al Azteca y sabíamos en las Chivas que había que pues dar el partido de nuestra vida, ¿no? En todos los sentidos, y de meter la pierna como nunca y todo eso, ¿no? Y se van dando las circunstancias para que anotemos. En el primer tiempo les metemos 2 en el Azteca, entonces ya estamos arriba en el global, 2-0 en el Azteca, y era estar 3-2 en el marcador global, ya con expulsiones de por medio. Creo que para el segundo tiempo ya arranca el partido, nosotros 10 y ellos 9, 10 contra 9, pero ellos con la urgencia de un gol para obligar tiempos extra. Un partido muy accidentado, en el primer tiempo medio la bronca cuando vienen las primeras expulsiones, uno de cada lado se va, había unos paracaidistas programados para caer al medio tiempo en la cancha del Azteca. Estamos hablando del año 83, el verano del 83. Y esta bronca retrasa el juego a tal grado que cuando estamos todavía en el primer tiempo, caen los paracaidistas. Estamos jugando y de repente hay un cuate ahí que aterrizó en el medio campo, y luego otro allá por la banda y otro allá en aquel callejón, pero 3 en la cancha. El árbitro Codesal tiene que detener el juego porque estaban programados los paracaidistas, no estaban viendo cuándo acababa el primer tiempo. Decían, tú a las 12:48 brincas, o a las 12:50 vas a... Sí, entonces ese fue una curiosidad de aquel partido, ¿no? Muy accidentado. Y el segundo tiempo, América con 9 hombres, nosotros con 10, pero el América encima porque estaba un gol, nosotros defendiendo. Y faltando 7 minutos, yo robo un balón en medio campo, conduzco por la izquierda, lo voy llevando, veo al Sammy del otro lado, al Sammy Rivas, gran compañero, que en paz descanse también, como muchos que se van yendo. Le toco al Sammy, el Sammy la prende y anota sobrecelada, 3-0. Ahí se acababa, o sea, ahí ya es 3-0, faltan 7 minutos, al América le faltaban 2 goles. Y yo salgo a festejar y me queda la banca del América ahí. ¿En la pasada? Sí, porque el Sammy sale por el otro lado, porque lo había definido por el lado derecho, y yo había iniciado la jugada por la izquierda. Yo salgo hacia esta banda y ahí está enfrente la banca del América. Y festejo excesivamente, ¿no? Alguna seña de que pues ya les ganamos, ¿no? Porque en la semana había muchas declaraciones. ¿Te acuerdas de esa seña o no? Declaraciones como de menosprecio, de que estas Chivas no sirven para nada y luego nos ganan la ida. No, hombre, pues las Chivas, en realidad estamos pensando en la final, que probablemente será contra el Puebla. Las Chivas no nos interesan ya gran cosa. Entonces ahí el desahogo mío es, pues, pasamos las Chivas, ¿no? Sí, un festejo, yo después, estaba muy reciente, o fue un poco después, hay un festejo de Roque Villanueva, un político tristemente célebre que cuando él iba nos lo endilgan a los mexicanos, hace una seña así que festeja de que ya conseguimos que pasara el IVA, ¿no? En aquella época. Entonces yo digo que mi festejo fue parecido, sí, fue como excesivo. Hay una foto donde estoy así levantando los brazos, no hay un video que muestre realmente cuál fue la seña. Fue un desahogo de un chavo de 27 años. Y ahí se fue toda la banca de la América. Muy mal hecho. Brinca la banca de la América, se vienen contra mí, yo ahí nada más me protejo, y ellos pues, se dan cuenta primero que estoy indefenso, que se hubiera visto muy mal que me golpearan entre los 7, y además en otra parte de la cancha habían brotado ya los golpes, por donde, no sé, como festejó el Sammy o con que los golpes se arman en otra zona de la cancha. Entonces en realidad yo ni recibí golpes ni solté ninguno, yo me protegí para que no me... Bueno, en el inicio sí siento en la espalda, luego me dicen que alguien con una como macana me había pegado en la espalda, pero yo ni me di cuenta. Eso lo supe después, ¿no?
Sí fue una bronca a lo mejor aparatosa. Yo creo que ha habido peores broncas, pero esa fue especialmente llamativa porque era una semifinal, América Chivas, porque habíamos eliminado al gran equipo. De hecho, la final contra Puebla la jugamos con medio equipo, ¿no? Suspendidos varios, entre ellos yo. No pude jugar esa final porque me suspenden por ese festejo, y algunos lesionados. Las Chivas juegan prácticamente con su segundo equipo contra el Puebla, y aún así todo se define por la vía de los penales en el Estadio Cuauhtémoc, y se corona el Puebla. En ese momento, bueno, el haber eliminado al América era como haber sido campeones. Ya como lo del Puebla era como que, bueno, aparte a ver qué cae, pero ya eliminamos al América, ¿no? Desgraciadamente, un año después, o sea, muy pronto, el siguiente torneo, se produce la única final América-Chivas en la historia, y nos gana el América. Entonces, por eso ya también como que ya no puedes presumir tanto de aquella semifinal si en el siguiente año, en un partido más importante, el América se impone. Y casi con los mismos jugadores, ¿no? Sí. Casi con el mismo roster. Roberto, luego, sigues en las Chivas, hay un cambio a Toluca. Sí. ¿Sí? Luego el año siguiente. Sí. Y luego... A mí no me gustó mucho lo que sucedió en esa final con América. Siento que no se manejó bien, y yo decido que... Yo tenía un año más con Chivas, y les digo, no quiero seguir en Chivas. De esa decisión tal vez me arrepienta, ¿no? Porque las Chivas eran otra cosa. Pero yo ahí tan molesto con la final perdida, dije, no voy a cumplir mi contrato. Me voy, vamos a arreglarlo, a ver si algún equipo se interesa, y saldamos cuentas ahí, ¿no? Y así sucedió con Toluca. Me fui a Toluca, pero ahí sí empezó claramente mi declive como futbolista. 2 años en Toluca, 2 años de regreso a Tigres, ya nada que ver con mi primera época con los Tigres. Hablando de sueldos, ¿habrá sido en Chivas tu sueldo más alto, y aparte tu mejor potencial como futbolista fue ese tiempo? ¿Tú consideras? Puede ser. Es que tuve 2 muy buenas temporadas con Tigres, una muy buena con el Monterrey. Pero sí, en las Chivas ya con mayor madurez, ya más conocido, más detectado. Y sí, cobré mejor en Chivas. Y más reconocido, pues bueno, a nivel nacional, ¿no? Con Chivas. Luego viene el cambio a Toluca y luego pasas a Tigres. ¿Quién te regresa a Tigres? ¿Quién te llama al teléfono? Te dice, te hace una propuesta. ¿Ya estaba Chapa, el señor Chapa? Sí, creo que fue Roberto Chapa, Carlos Miló, que estaba con Tigres. Ya nos conocíamos. Había sido una relación, vamos a decir, exitosa en su momento. Sí, al saber que el Toluca, que yo termino contrato con Toluca, no me acuerdo de quién sería el acercamiento. Pero sí estaba Roberto Chapa. Bueno. Pero ya regreso ya en otras condiciones. Ya había bajado mi nivel como futbolista, me costaba mucho entrenar, mantenerme en el peso idóneo. Y en realidad esa última etapa en Tigres era pelear por un puesto que nunca volví a ganarme, ¿no? Sí, estuvimos muy cerca como aficionados nosotros de tu última etapa. Y tu último partido, cuando ya decides, se acabó, ya no voy a renovar. Sí, ni siquiera lo decido. Creo que mi último partido es en el Tecnológico contra Monterrey. Es un clásico. Me puedo equivocar ahí. Entro unos minutos ahí contra, no sé si es aquel partido que ganamos los Tigres, goles de Aceves. El güero Aceves, que venía del Atlas, ¿verdad? JJ Aceves, sí. Sí. No, es que me confundo ahí de partidos, porque hay otro muy, muy famoso, Monterrey Tigres en el TEC, cuando una bronca, ahí sí... Bueno, no bronca. A la de Pilar. Una golpiza, a Paco Sánchez, ¿verdad? De jugadores del Monterrey. Les habíamos ganado. De hecho, el Tuca Ferretti juega con el Monterrey. Anota un penal el Tuca que pone al Monterrey 2-1, 1-2. Los Tigres íbamos ganando por 2 goles. Y al ir por el balón entre Paco Sánchez y el Abuelo Cruz, como que forcejean ahí, el árbitro los echa a los 2. Van caminando al vestidor y varios jugadores del Monterrey, algo hace Paco Sánchez con el Abuelo ahí en el trayecto a los vestidores en el Tecnológico, que salen corriendo 6 o 7 jugadores rayados atrás de Paco Sánchez. El Jalapa Ortega, me acuerdo que estaba algunos, ahí. Jalapa Ortega, sí, no sé si Memo Muñoz. Memo Muñoz. Sí. Jugadores Tigres que vamos un poco rezagados, para cuando entramos al vestidor ya habían
deshecho a golpes a Paco Sánchez, ¿no? ¿Es una leyenda urbana o cerraron realmente la puerta de los vestidores y le dieron adentro a Paco Sánchez? Sí, le dieron, pero muy rápido, porque nosotros llegamos, no tardamos tanto en llegar y sí, es que 30 segundos de 5 jugadores contra 1, pues 30 segundos son suficientes, ¿no? Paco Sánchez, que era muy bravo, ¿verdad? Y luego creo que ya se hicieron muy amigos Paco Sánchez y el abuelo, sí, quedó en eso, pero sí fue muy, muy fuerte en ese momento. De hecho, el Monterrey pierde ese partido por default, porque al salir tantos jugadores, abandonan la cancha, el árbitro decreta final del juego, que queda 2-0 en lugar de 2-1. Aunque lo hayamos ganado 2-1, queda oficialmente como un 2-0 aquel partido. Bueno, ese no fue el último. Pero fue otro, también lo ubico por mayo del 88, lo que pasa es que yo no sabía que iba a ser mi último partido. Ahí entro un rato de relevo, creo que ese partido lo gana Monterrey, sí, Monterrey nos gana a los Tigres, yo juego unos minutos, no vuelvo a jugar los 2 partidos que restan de aquella temporada 87-88. Al terminar ya sé que no voy a seguir en Tigres, que los Tigres no quieren que siga y yo tampoco. Entonces quedo como que disponible a ver quién se interesa. Y ahí no surge ninguna opción que me atraiga y 2 meses después decido retirar. Te retiras. Muy bien. Hablando de esta bronca, nada más para cerrarla, es el video ese, amigos, que el video que hemos visto de Paco Sánchez, que está con Carlos Miló, que le dice, esto es Tigres, y se avienta un chiquitibún a la misma. Sí, después en el vestidor. Exactamente. Eso hace Miló para levantar el ánimo a Paco Sánchez. Así es. Bueno, Roberto, vamos a abordar uno de los motivos también muy grandes que te hemos invitado. Y pues bueno, es el libro que escribió Roberto Gómez Junco, El Ilustre Pigmeo. Es un libro que, bueno, no podíamos desaprovechar contigo esta entrevista contigo, Roberto, para hablar de este libro. Déjame decirte que en lo personal lo disfruté mucho. Fue mi compañero. Hagan de cuenta, amigos, que me estoy despidiendo de él. Sí, antes que me lo firme Roberto. Fue mi compañero de viajes, en el hotel, en el avión, y lo disfruté mucho por los conceptos tan padres y tan fregones que manejaste de tu bisabuelo. Amigos, vamos a abordar el tema del libro y bueno, me identifiqué mucho con muchos de los conceptos de tu bisabuelo, porque tu servidor también es un amante de la lectura y de la poesía, de los sonetos, de la rima, y eso también te hemos seguido. Tu colaboración con el periódico El Norte, ¿verdad? Que también aquí pueden ver algo que ya estabas anunciando de alguna manera tu facilidad para escribir. Roberto, El Ilustre Pigmeo, ¿quién es para nuestra audiencia? ¿Quién es? Tantos los recuerdos que tengan, los motivos para escribir esto, Roberto. Bueno, he escrito 5 libros, este fue el primero. Este fue muy importante para después poder escribir otros, ¿no? Este fue el primero de mis 5 libros, era una materia pendiente, hablar sobre fútbol, pero yo quería que no solo fuera sobre fútbol el libro, porque siento que se ha escrito mucha literatura sobre fútbol y es un mínimo porcentaje de esa literatura el que vale la pena, ¿no? Entonces dije, no voy a escribir un libro más de fútbol, pero sí quiero exponer algunos conceptos para mí esenciales en el fútbol, en la historia de este juego, en lo que representa como fenómeno social, en lo que se siente jugarlo, en cómo se percibe. Todo eso yo quería volcarlo en un libro, pero que no fuera exclusivamente de eso. Y se me ocurrió en algún momento recurrir a la figura de mi bisabuelo, Celedonio Junco de la Vega, un poeta muy destacado en su momento y a nivel regional nada más. Un bisabuelo que murió 8 años antes de que yo naciera. Entonces dije, a ver, ¿por qué no cuento algo de mi bisabuelo, que era una historia recurrente en la familia, cómo era Celedonio y cómo escribía y su ingenio para versificar, gran epigramista, poeta de mayores alcances que lo que muchos creían, porque lo veían nada más como un cuate simpático con sus epigramas, pero tiene sonetos para mí muy bien logrados, tiene alta poesía también, Celedonio Junco de la Vega. Dije, ¿cómo le hago para decir o mostrarle a la gente algo de lo que fue Celedonio, mi bisabuelo, pero al mismo tiempo hablar de fútbol? Entonces se me ocurrió inventar lo que yo le diría a Celedonio si lo hubiera conocido.
Murió 8 años antes de que yo naciera. Entonces, pero yo me imaginaba, si Celedonio, mi bisabuelo, ahorita yo pudiera verlo, ¿qué le diría sobre el fútbol? Porque él muere cuando el fútbol pues no existe ni en México ni en el mundo como nada parecido a lo que ahora es, ¿no? Entonces, con ese pretexto, yo a mi bisabuelo le cuento lo que es el fútbol. Le digo, seguramente tú lo hubieras menospreciado, como muchos intelectuales en tu época, pero te voy a decir qué encantos tiene el fútbol. Y empiezo a hablar ahí de fútbol, platicando con mi bisabuelo, inventando eso. Y al mismo tiempo digo, pero por otro lado, mi bisabuelo hizo esto, esto y esto, y cuando se vino de Matamoros a Monterrey escribió tal cosa. Entonces creo que consigo de alguna forma contar dos historias, la de mi bisabuelo y la del fútbol, o la historia de mi bisabuelo y mis opiniones sobre el fútbol, lo que es el fútbol en la cancha y lo que representa fuera de ella, ¿no? Como fenómeno social en México y en todo el mundo, en permanente crecimiento. Y salió este libro que me dejó satisfecho porque sentí que en ese momento, estamos hablando de hace 8 años, volqué en él lo que yo quería decir sobre el fútbol. No tanto el dato específico de que ganó este y ganó el otro, sino qué es el juego, por qué ha evolucionado el fútbol como lo ha hecho, por qué vuelve locos a los regiomontanos, pero también a los leoneses, a los tapatíos, a los capitalinos y también a los españoles, a los africanos, japoneses, ingleses y en todos los rincones del planeta, por qué ha crecido a tal grado este fútbol, cuáles son sus encantos, ¿no? Cuál es la magia de este juego que provoca tantas cosas. Y ahí salió el libro. Y al desahogar ese proyecto, como que ya me resultó más fácil seguir escribiendo otras cosas. Y después de eso escribí, son 5 libros, creo que muy distinto cada uno a los demás. Después del Ilustre Pigmeo escribí Los Crimencitos Impunes, una especie de novela muy ligerita entre un grupo de jugadores que se ven rodeados de ciertos crímenes ahí, ¿no? Una novela medio policíaca, muy ligera. Luego escribí México Esdrújulo, que es un poema largo sobre la historia de México, versificada. Creo que está, vamos a decir, es algo más logrado. Después Miradas Postreras, una novela más en forma que la de Los Crimencitos Impunes. Y lo más reciente es una especie de autobiografía. Aquí te lo regalo, una especie de autobiografía. Gracias. Yo conmigo, pues se me ocurrió ese nombre, yo hablando de mí mismo, pero sin ser pretencioso ni contar cosas que no interesen, sino contar cosas que le pudieron pasar a la demás gente y que creo que puede ser una lectura agradable. Ese fue mi 5º libro. 15 hijos tuvo tu señor Celedonio, Donceles, Junco de la Vega, sí. Veguitas también. Sí, nació en Matamoros, le decían Veguita, Doncele, Papá Cele. Ajá. Él se burlaba de su propio nombre, ¿verdad? Él decía, 2 cosas para tortura me salieron del demonio, ser de tan corta estatura y llamarme Celedonio. Entonces él no le gustaba su nombre, pero pues así le pusieron, ¿verdad? Celedonio Junco de la Vega. Ajá. Y el nombre tiene que ver, el nombre del libro, El Ilustre Pigmeo, sí era muy chaparrito Celedonio, pero no es para nada ese en plan de burla. Él en alguna ocasión va caminando por la calle y se topa a un amigo, un conocido, pues ya sabían que este era Veguita, el Veguita, el Doncele, el chaparrito que es muy bueno para versificar. Y se topan ahí en una esquina, en algunas calles de Monterrey, ahí del centro de Monterrey, y el otro cuate le dice, adiós, ilustre pigmeo. Así le dice, lo ve pasar y dice, adiós, ilustre pigmeo, como en plan de vacilada amigable, ¿verdad? Amistosa. Adiós, ilustre pigmeo. Y se dice que Celedonio voltea y le dice, adiós, ilustre gigante que te me paras delante con ese rostro tan feo. Para que rimara con lo de ilustre pigmeo. Sí. Entonces, el primer renglón, el primer versito, él lo convierte en epigrama. Entonces se me hizo bueno el nombre Ilustre Pigmeo, pero porque él mismo se burlaba de su estatura y de su nombre. Oye, y luego coincidencias de la vida, ¿no? Luego por alguna familiaridad, no sé si Maru, tu esposa, vino a conocer una bisnieta también, ¿no? De un amigo de él que le platicó, de una maestra, ¿no? Sí, bueno, eso es parte de la novela. ¿Verdad? Ahí le invento algunas cosas, ¿no? Okay. Sí, le invento algunas cosas.
Sí, Maru, la que sigue siendo mi esposa, pues yo la conocí en el 77, recién llegado acá a Monterrey. Y claro, pues es una figura esencial en todo lo que me ha pasado desde entonces, obviamente. Entonces, pero en la novela sí invento un poco que yo a Maru le hablaba de mi bisabuelo y mira Celedonio, pues en realidad no creo que mis pláticas fueran sobre Celedonio, con la que iba a ser después mi novia, ¿no? Pero entonces ahí, esa es la parte novelesca del... Te voy a contar lo de Celedonio y es un asunto biográfico. Te voy a contar lo que pienso del fútbol, ahí podríamos hablar de un ensayo, un asunto ensayístico o que aspira a ser un ensayo sobre el fútbol. Pero ¿qué lo convierte en novela? Que le invento cosas para conectarlas, ¿verdad? Invento que tengo un compañero que no tuve en realidad. Ese compañero es la mezcla de varios compañeros o del compañero que yo hubiera querido tener. Tomás Boy fue un compañero importantísimo en mi carrera como futbolista, fue el más cercano, con el que más conviví, concentraciones, nos tocaba mucho el mismo cuarto, la misma habitación en esas concentraciones que se acostumbra que casi siempre de 2 en 2 y que sean los mismos para que la cosa fluya, aunque hay técnicos que dicen, no, yo prefiero poner a los que se llevan mal. Cada quien tiene ahí sus teorías al respecto, ¿no? En mi época era, ¿con quién te gustaría estar? Y cuando es recíproco, bueno, pues estamos juntos. Con el que más conviví en ese sentido fue Tomás Boy. Entonces, mucho de Tomás Boy puede haber en este personaje, como lo hay de otros jugadores, de otros que fueron mis compañeros, ¿no? Fíjate que pero eso es lo que hace novela a este libro, que esas son cosas inventadas. O sea, a partir de cosas reales, sí le entro ahí a la ficción. Ya, fíjate que casi sin que me lo dijeras, yo me imaginé en muchas situaciones a Tomás Boy. Ya no les puedo platicar más, amigos, para que lo busquen y lo lean. Y bueno, vamos a regalar 2 libros precisamente con ese don que tienes para la rima y que, bueno, desde el periódico El Norte que escribes desde hace muchísimos años, vamos a regalar 2 libros y, bueno, vamos a hacer una mecánica bien sencilla, amigos. Falta para noviembre, para el Día de Muertos, pero va a ser muy sencilla. Le platicábamos antes de la grabación que les vamos a regalar estos 2 libros autografiados por Roberto Gómez Junco, en que le hagan una calavera a Roberto, que le hagan una calavera y aquí le vamos a hacer llegar las calaveras a Roberto para que elija cuál fue la más cómica o la que más te llegó y se lo vamos a regalar a él. Me parece bien. Me parece bien, con mucho gusto, sí. Roberto, esta habilidad que tú tienes, sobre todo para la métrica, en esta rima, para las calaveras, ¿dónde te la descubriste? Porque digo, es año con año. Créeme que los políticos, ya hablando de política, ¿no? Ya hablando de la política, los políticos en Monterrey, mira, están así. Ahora, ¿cómo me va a tocar a mí los poemas de Roberto en noviembre? ¿Dónde te descubriste esta habilidad para estar escribiendo y luego probándote? ¿Dónde te la descubriste? Sí, tengo en el periódico 35 años y medio ya, en el periódico El Norte, y después, bueno, me toca el surgimiento de Reforma en México, Mural en Guadalajara. Y yo no sé si tendría yo 3 años en el periódico cuando me piden hacerlo de las calaveras, como que sabían, yo versificaba algunas cosas sobre el fútbol de vez en cuando para variarle, ¿verdad? En verso decía, con un epigrama decía lo que opinaba sobre tal partido. Y les llamó la atención, a ver, escríbenos algunas calaveras, les gustó y desde entonces empecé, tengo más de 30 años escribiendo cada año las calaveras, primero para El Norte y luego para todo lo que es Grupo Reforma, ¿no? Y leo las primeras y digo, ¿cómo me publicaron esto? O sea, creo que eso te demuestra que la práctica te va haciendo mejorar. Y lo mismo sucedió conmigo al empezar a versificar. Yo versificaba primero muy, muy elementalmente, ¿no? Sí escuchaba las historias de Celedonio, el bisabuelo, y me gustaba. Y entonces decía, a ver, yo voy a tratar de hacer un verso sobre tal cosa. Y a lo mejor en ese momento sentía que me salían igualitos a los de Celedonio, ¿no? Pero son versos que después rompí y escondí y espero que nadie los haya guardado por ningún lado, ¿no? Pues aquí tenemos unos que voy a leer. Y lo mismo en el periódico. Las primeras calaveras creo que son, bueno, yo las veo bastante malas con mi propia percepción actual. Y seguramente si vivo 5 años más, veré también malas las más recientes. No sé. Esto para decir que la práctica creo que te permite ir evolucionando. Entonces sí creo que voy mejorando en ese sentido. Entre más me gusta versificar y más me meto a hacerlo y más lees y más escribes,
pues vas mejorando, ¿no? La versificación siempre me llamó la atención. No es algo que le guste mucho a la gente. Fuera de las calaveras que siguen siendo o siguen formando parte de cierta tradición. Tradición mexicana. La gente no es mucho, incluso el que lee poesía no lee tanto poesía versificada, ¿no? Ya no es tanto la rima y la métrica lo que prevalece. Pero a mí sí me gustó eso. Yo pensaría que desde los 20 años me llamaba la atención. Desde los 20 años de versificar, escribir en verso lo que yo pensaba, y sobre todo con epigramas, pensando también en eso de ese lado, en el epigrama, que son casi siempre 4 versitos, que implica rima, métrica, y se supone que algo de alguna puya que quiera soltar por ahí, algo, ¿verdad? Oye, y por ejemplo, Roberto, yo voy a leer 2, por ejemplo, que retratan la política de los 90s, así con tu permiso, todo es de los 80s y 90s, y la actual. Por eso te decía de los políticos, de que, ahora que me va a tocar, y le has dado todo, desde gobernadores, presidentes, alcaldes, digo, los futbolistas no se salvan, ¿verdad? Y por ejemplo, voy a leer algunos amigos que me dio mucha risa, la de Raúl Salinas de Gortari, dice: la muerte no hay quien los pare a todos, les dan la cholla, y a Salinas de Gortari le recogió en Almoloya. ¿Eso lo escribí yo? No. Sí, esa es una. Ernesto Zedillo, expresidente: como no respeta puestos y sigue muchos caminos, por eso la muerte vino Ernesto, fue a sacarlo de los pinos. Y bueno, de esta política de los 90s, nos pasamos a la de estos tiempos, una para nuestro gobernador Samuel García. No, la del año pasado, ¿verdad? No sorprende lo de él, pues la muerte así se fragua, y es notorio que Samuel falleció por falta de agua. Ándale, esa sí me suena a mí, para que veas. Sí. Se apodera del lugar y asegura, mismo Samuel García, Sí. Se apodera del lugar y asegura en su inocencia que el panteón va a gobernar tras pedir una licencia. Sí, cuando estaba eso de... Cuando estaba a punto de anunciar. Sí, cuando acaba de anunciar la licencia. Sí, de eso se trata, ¿no? De, sin maltratar al personaje, pues sí decir algo que lo describa. Sí, debe haber una crítica normalmente para que la calavera surte efecto, ¿no? Una crítica, no sé si amistosa o no, y a algunos les gustará y a otros no. Normalmente el personaje que se siente retratado en una calavera ya lo agradece porque ya se le dio cierta importancia, porque cuenta que tengo 50 o 60 personajes, hay que elegir a esos 50 o 60 que más ameriten una calavera. Oye, ¿y el periódico te las encarga o las que te salgan de tu ronco pecho, de tu ronca pluma? No, pues yo más o menos sé cuáles son los personajes importantes, pero a ver si le digo al periódico, a ver, ahorita, sobre todo en el ámbito aquí local, ¿quién más amerita calavera y por qué? A veces sí pido información al periódico, a ver qué fue lo último que hizo el secretario de tal. Entonces ya me dicen, bueno, lo que se habla mucho de él es que tomó tal decisión. Bueno, sobre esa decisión le doy a la calavera, sí. Es una retroalimentación que tengo cada año ahí con los editores del norte. Muy bien, Roberto. Admiramos mucho tu carrera como futbolista, tu servidor. Admiro también tu carrera periodística, te voy a decir, a través de don Ángel Robles también te lo he hecho saber. Gran amigo, sí. Un gran amigo de nosotros. Y déjame decirte que tu carrera periodística, el enfoque serio, sobre todo en un tema tan difícil como el fútbol, tan difícil, y más en estos tiempos donde todo el mundo participa escribiendo en el celular y ofendiendo y faltando el respeto. Tu carrera futbolista, tú como periodista la admiro mucho, creo que eres alguien bastante equilibrado y que te ha llegado a posicionar dentro del periodismo deportivo a nivel nacional y de otros países. Me consta que estás a la par de muchos periodistas a nivel de Argentina, España, y hay mucha gente que te apreciamos y te respetamos y admiramos tu carrera. Te lo agradezco, Carlos. Hoy no te vi enojado así, como sé que como te hemos visto en otros programas, pero bueno. No, es que depende, te adaptas a las circunstancias y al tono. Un programa es distinto a otro. A mí no me gusta el periodismo que se está haciendo actualmente alrededor del fútbol. En general no me gusta. Creo que se ha rebajado el nivel de la polémica, el nivel del debate. Entonces a veces, no sé, a veces inevitablemente puedo
pueden percibirme incómodo. Pero lo que sí sé es que lo que digo en la televisión y aquí y en cualquier parte es lo que siento y trato de sustentarlo. Así es. Y bueno, por eso eres un referente de muchos que ha dejado escuela y entre ellos, bueno, mi admiración para tu carrera. Roberto, te estimo, te aprecio mucho, eres un referente para mí y para muchos periodistas que hacemos esto con toda la intención de comunicar y comunicar con responsabilidad. ¿Verdad? Te lo agradezco, Carlos, te lo agradezco y bueno, un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues no quisiera cortar el programa porque estamos muy a gusto, Roberto, y bueno, otra ocasión invitamos a don Ángel Robles, ¿verdad? Sí, los tres. Periodista ejemplar y gran amigo de toda la vida, sí. Sí, bueno, en estos momentos que estamos hablando con él, podemos ver una foto aquí, que estás tú con él, que te dio una entrevista ahí en el Estadio Universitario, cuando don Ángel estaba también empezando en el periodismo. Yo lo conocí ahí, sí, desde el fútbol, desde mi segunda etapa en Tigres, que ya fue muy mala en términos futbolísticos, pero ahí lo conocí. Pensaría que fue por ahí del 86. 86, 87, sí. Ahí estás en esta foto que estamos viendo. Bueno, pues esto fue todo. Muchísimas gracias, Roberto Gómez Junco. Hoy aquí en la cabina de Mama Amor, aquí en el programa del Contador Nuclear. Muchísimas gracias, amigos. Dios los bendiga. Este es un programa que voy a guardar con mucho, mucho cariño. Ahí lo voy a estar acariciando entre mis recuerdos. Y gracias por todo, Roberto, por esta enseñanza. Gracias a ti. Por platicar del libro, de fútbol de los 80s, de los 70s, ese fútbol que de repente nos da mucha nostalgia, de ese fútbol que quedó encapsulado en la historia, en el tiempo. Esto fue todo aquí con su servidor y amigo Carlos Ibarra. Dios los bendiga y como dice Porky, esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Chao. Bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra, el contador nuclear. Acompáñanos todos los viernes a las 3 p.m. y escúchanos en Spotify o en tu plataforma podcast favorita. En Mama Amor, producimos tu podcast y posicionamos tu proyecto en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y todas las plataformas podcast. Cuenta tu historia. Mama Amor Live. Despierta tus sentidos.